Leí la historia de Melanie, que cuenta que su hijito nació con una sonrisa en el rostro. Los hoyuelos, dicen los papis, nunca se le borraron de las mejillas. Cooper se llama el niño. Leí la historia, para ser honesto, ayer por la mañana, temprano. Nació en una familia cristiana, Cooper, criado en una granja, en una gran finca lleno de animalitos, de caballos, gallinas, y casi una infancia perfecta. Allí en la finca, como ellos tienen dinero o están más o menos cómodos financieramente, tienen varios cochecitos playeros, así les llaman. Son cochecitos mecánicos donde pueden los niños jugar, andar. Generalmente lo hacen con sus papis. Y la finca tiene varias pendientes, y entonces lo divertido de esos cochecitos es que pueden descender por la pendiente y produce esa sensación de montañas rusas, pero sin moverse obviamente de la granja. El 17 de julio del año 2009, mientras Melanie, la mamá, iba a comprar unas baterías para uno justamente de esos cochecitos, el otro que quedó funcionando, se subió el niñito de 5 años y descendió por la pendiente como lo hacía siempre con su papá, pero esta vez sin un mayor al lado. El cochecito dio varios tumbos por alguna razón, dio varias vueltas, y Cooper, el chiquito, quedó inconsciente. Llamaron al 911 y lo llevaron al hospital. Para cuando Melanie, su mamá, llegó, el nenito, el chiquito, había partido al cielo. Y de pronto la familia cristiana se encontró haciendo lo que nunca pensaron que iban a hacer para su hijo: seleccionar un ataúd. Se encontraron planificando un funeral, que es algo que nunca uno planifica hacer, aunque tenga un abuelito viviendo en casa. Uno no dice, así imagino el funeral. Uno no quiere imaginarse, no quiere pensar en eso. Cayeron en un aletargamiento mental. Cada mañana al despertar lloraban desconsoladamente. Cuando cobraban fuerzas y se armaban de valor para levantarse de la cama, había un montón de familiares debajo, en la planta baja de la casa, esperándolos para orar por ellos, para darles aliento. Y ellos cuentan en un libro que soportaban todo el día lo más posible, tratando de distraerse. Aguantaban todo el día, pero para llegar a la cama, que era el único descanso, llegar a la cama y ponerse a llorar hasta entrada la madrugada y que el cansancio los venciera. Dice ella, Melanie, ni las pastillas para dormir lograban quitarme tanto dolor. Y su padre lo define de la siguiente forma. Él dijo: no hay clase, no hay escuela ni libros en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muere en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso. Esa frase a mí me impactó ayer por la mañana, el fondo del foso. Porque si ustedes habrán notado, y si se han congregado por mucho tiempo aquí o en otras congregaciones, siempre se nos ha predicado cómo salir del foso. Siempre se nos ha dicho que vamos a salir, de hecho, del foso, porque es una promesa de Dios. Cuando hablo del foso, hablo de ese sitio donde uno literalmente toca fondo. Ese sitio tan doloroso donde parece que nos vamos a morir en vida. Pero nunca nos han predicado acerca de cómo soportar o cómo aguantar en el foso mientras que dure. El Espíritu Santo me ha traído esta palabra para que te diga que diciembre será el mes en que no solo vas a salir, sino que vas a soportar el tiempo que te reste, el poquito tiempo, en victoria, con fuerzas, con un carácter probado, con actitud. El fondo del foso nos remite a José, que cuenta un sueño a sus hermanos, se llenan de celos y lo tiran literalmente al fondo de una cisterna. Ese foso, aunque se presume que fueron cuestión de horas, ese foso no se iría en la vida de José por varios años. El foso nada más era el inicio de las calamidades que le quedaban por delante. De ser un niño mimado a terminar en un foso. Y luego supo José, de ser el preferido de papá, lo que se vivía en una subasta de esclavos en Egipto. Lo pinchan, lo aguijonean, lo examinan para ver si tienen piojos, le miran las orejas como si fuera un asno, porque lo van a comprar. De ser el mimado de papá, de usar la ropa Armani, de repente tiene apenas lo puesto y como si fuese una suerte de animal o una bestia, le examinan sus genitales, sus oídos, sus cabellos, las fosas nasales, para ver si está sano y lo pueden comprar.
Y lo compra un general que se ocupaba de la seguridad del faraón, un tal Potifar. Y ahí parece que su suerte va a mejorar un poco, pero él no entiende ni el idioma, no entiende la cultura, tenía todas las posibilidades en contra y de hecho, insisto, por muchos días sucesivos, él no logró salir del foso, de ese primer foso que lo arrojaron sus hermanos. Si ustedes no conocieran la historia y no sabrían de Biblia, pensarán, ¿y qué pasó? Esto da para una novela, para una de esas historias donde cada vez le va peor y termina al borde del suicidio. Sin embargo, si uno sigue leyendo la historia de José, en solo 4 versículos, a pesar de que él sigue en el foso emocional, a mí me sorprende lo que descubro, porque dice que cuando lo compra este hombre, hablo de Potifar, que era un general, insisto, del faraón, dice la Biblia en Génesis 39:2, a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo el egipcio, porque Dios, oigan que es el primer secreto que les regalaré, porque Dios estaba con él. Le fue muy bien. No dice, y fue liberado de la esclavitud, y fue sacado del foso. Sigue estando como un esclavo. Perdió todos los derechos. Perdió su apellido, perdió su ID, su identidad, su cultura, su idioma. Sin embargo, la Biblia menciona una frase que se nos pasa por alto y no es una frase menor. Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Sigo leyendo y dice la Biblia, y el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Sigo leyendo, eso es el versículo 2 de Génesis, el capítulo 39. Sigo leyendo el versículo 3 y dice, y vio su amo, oigan, que Jehová estaba con él, con José. Un inconverso que no sabe quién es Dios, no sabe cómo luce Dios, no sabe de qué trata Dios, no sabe quién es Moisés, no tiene idea de lo que significa Israel ni Dios para Israel. Se da cuenta que Dios estaba con José. Leo el versículo 5 y dice, y Jehová bendijo la casa del loco egipcio, el loco lo digo yo, a causa de José. O sea, no se pierdan por favor lo que trato de decirle. José está en el foso. José no salió de la crisis. Y en el medio de la crisis es un canal de bendición a donde va. ¿Me están siguiendo? No dice, Señor, si tú me bendices, voy a poder bendecir, pero así yo no puedo bendecir a nadie. No dijo eso. Está en el foso, está como esclavo. Porque uno dice, bueno, pero estaba en una casa, pero es como esclavo. Está de esclavo, lo pueden matar en cualquier momento. Su cabeza ni siquiera tiene precio. Y sin embargo, Dios estaba con él. Un hombre que está en el foso, en el desierto, en el patio de atrás. No solo eso, sino que Dios bendice la casa de este Potifar a causa de José. De pronto quiero que entiendan lo que trato de decirles. El foso es bendecido a causa de quien está en el foso injustamente. La bendición era tal sobre José que era un efecto de radiación divina. Donde él estaba generaba bendición. Donde él estaba alrededor todos eran bendecidos, aún estando en el foso. Quiero que entiendan lo que trato de decir. Porque yo puedo decirle, Abraham era de bendición, Moisés era de bendición, tú eres de bendición. Pero aquí hablamos de alguien que está en una crisis, que perdió a su papá, sus hermanos lo vendieron, que no tiene documentos, que no conoce la cultura, no sabe el idioma. ¿No será que necesitas lo que tenía José en tu propio foso? Dios era para José como una cobija, como una manta. Dice, y estaba sobre él, como una manta para un bebé. Y la bendición estaba sobre él. En el foso, o trabajando como esclavo, o en la cárcel, luego. Pero la bendición estaba sobre él. ¿No será que en lugar de pedirle a Dios que te saque urgente de tu foso, de tu propia versión de Egipto, tendrías que pedirle a Dios que aproveche esa oportunidad, que tú la aproveches para ser de bendición y para pasar por esta materia como una experiencia que pueda bendecir a otros? Y tú dices, ¿pero qué voy a bendecir si no tengo para comer? José tampoco. Sin embargo, donde él iba dejaba bendición. Tú tampoco conoces el idioma de la enfermedad, como José, que no conocía el idioma de Egipto. Tú tampoco conoces la cultura del divorcio, nunca estudiaste, nunca te enseñaron el vocabulario de la crisis.
Sin embargo, a lo mejor desde hace meses estás familiarizado con quimio, con nombres de enfermedades, cáncer, melanomas, palabras que antes no estaban en tu boca y que de repente empiezan a ser familiares. Entonces, ¿cómo me familiaricé tan pronto con la enfermedad, con la crisis? Es que cuando uno está en el foso no le queda otro que mirar lo que tiene a mano. Estás lejos de casa, solo, sin dinero, sin amigos. Pregunta, ¿te queda alguien? Tú dices, no. ¿Cómo que no? Dios cubriéndote, tapándote con su presencia, como lo hizo con José, poniendo su cobija sobre ti. ¿Se dan cuenta lo que tenemos? Dios, aún en el foso. Lo que pasa es que no es popular hablar del Dios en el foso desde los púlpitos, porque la gente no quiere estar allí. Sin embargo, muchos se van frustrados a sus hogares diciendo, yo estoy allí, y no hubo una palabra para los que aún tenemos que permanecer allí. No hay palabras, por eso los pastores somos tan torpes en los funerales y a veces no sabemos qué decir, porque siempre queremos hablar de victorias, y las victorias siempre vienen luego de una gran batalla, luego de una gran pelea. Y cuando pasamos esos momentos difíciles, esos desiertos, Dios dice, no soy el Dios solo de los montes, sino que también soy el Dios de los valles. Le dijo Dios a Israel, yo también soy el Dios de los momentos bajos. Mencionaré siempre hasta el hartazgo esto y lo diré otra vez. Dios te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Su amor no cambia cuando te sientes puro o cuando te sientes sucio después de pecar. Su amor no cambia. Es su amor infinitamente incondicional. Pero muchos viven como si la única solución fuesen sus fuerzas para trabajar. Que Dios conserve mis fuerzas, dicen. Y el día que se enferman, tienen pánico, porque ellos dependen de sus fuerzas. Otros viven y dependen de sus cuentas bancarias, o de su cartera de clientes, o de su capacidad, o de sus talentos. Y el día que no tienen capacidad, que no tienen talentos, o que por alguna razón sienten que sus fuerzas se agotan, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Nada, ahora recién está comenzando el Señor. Recién está empezando a hacer su obra. Otros, claro, afortunadamente, como Moisés, también buscan a Dios en los fosos. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ningún lado sin Él. Lo voy a decir otra vez para el Twitter. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ninguna parte sin Él. Se preguntaba, ¿cómo voy a proveer alimento para toda esta gente? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo nos defenderemos de los enemigos? Y terminó diciendo, si tu presencia no está con nosotros o conmigo, ni me saques de aquí, ni me muevas. David, que provocó su propio foso, pecando contra Dios, dice, no, ahora no me quites la corona, no me quites el reino, no me quites el ejército. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu cobertura, tu favor, tu Santo Espíritu. O sea, iglesia amada, hijitos queridos, dice el Señor, entonces, ¿cuál es el secreto para permanecer en el foso? Tengo 4 principios que te los voy a regalar rápidos. Número 1, reclama en el medio de la soledad, en el medio del foso, de la esclavitud o de la cárcel, reclama la presencia de Dios. ¿Se lo van a acordar? ¿Se lo van a acordar, sí o no? Reclama la presencia de Dios. ¿Cómo? Siendo más esponja que piedra. Coloquen una piedra en el océano y van a ver qué pasa. Cambia de color, se puede erosionar con las décadas o las centurias, pero por dentro sigue seca, sigue igual. Ahora coloquen una esponja en el océano y van a ver cómo su esencia cambia, cómo absorbe el agua. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Absorber o resistir? ¿Vas a tener un corazón de piedra o un corazón de esponja? Y tú dices, pero es que en el foso no me dan ganas de recibir. Pregunta, ¿vas a absorber o resistir? Porque los corazones de piedra nunca salen del foso. Los corazones de piedra, aunque Dios los saque de ahí, les queda el rencor adentro, porque nunca el Espíritu Santo los pudo penetrar. Yo escuchaba el testimonio de una dama que fue engañada por su marido y ella lo perdonó, pero después disfrutaba el poder que le había dado ese perdón, porque manipulaba a su esposo, porque lo tenía como un hijo, porque le había faltado el respeto y cualquier cosa decía, me vas a volver a engañar. O sea, había adquirido un poder de un perdón que no fue genuino. Y ella disfrutaba ese poder putrefacto, ese poder maquiavélico que le daba el que su esposo se hubiera equivocado. ¿Qué es esto? Un corazón de piedra.
Y ella, si yo hablara con ella, me diría algo como: con lo que pasé, merezco que me haya endurecido. Pero los corazones que se endurecen nunca pueden tener la cobertura del Espíritu Santo. Si José se hubiese endurecido, llenado de odio porque sus hermanos lo tiraron al foso, hubiese tenido mucha razón. ¿Tenía razones para enojarse? Claro que sí. Sin embargo, decide ser una esponja y toma para sí las palabras que años más tarde el escritor a los Hebreos diría en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Dios. Nunca, nunca te dejaré. Yo me aferraría a esas palabras como un paracaídas, mi querido. Yo diría: lo que me acuerdo del servicio de hoy a la mañana es que Dios dijo: no, no te dejaré, no te abandonaré, no voy a dejarte, no, yo estoy contigo, me he empecinado con tu vida. Aférrate a eso hasta que hagas callar la voz de la angustia, hasta que la voz del dolor se calle y recuerdes que el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, dice Sofonías. Como guerrero victorioso. El salmista dijo: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3. Salmos 42:5 dijo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios puedo poner mi esperanza y todavía lo voy a alabar. O sea, no equipares a Dios con tu buen humor o con lo que sientes. ¿Te sientes contento, de mal humor o no? Feliz o infeliz, Dios está siempre, no importa lo que sientas. Nunca te deja. Así que no importa la sensación, reclama la presencia de Dios contigo. Número 2, aférrate en el foso a tu carácter, a lo que has aprendido. Extrae de la Biblia las cualidades más profundas del Señor y atesóralas. Porque cuando uno va al foso necesita aferrarse a todo lo que uno aprendió. Para eso venimos a la iglesia, para entrenarnos, para momentos duros, para los momentos lindos, para los momentos difíciles, para los fáciles. Yo siempre pienso: la tristeza puede llegar cuando se pone el sol, pero cuando más oscura esté la noche, nunca ha fallado, nunca, desde que nací, siempre está cerca el amanecer. Cuanto más oscura está la noche, siempre está cerca el amanecer. Alguien reciba esta palabra de parte del Señor. Cerca. ¡Aleluya! 3, además de aferrarte a tu carácter y reclamar la presencia de Dios, 3, manifiesta tu dolor en la oración. Oigan, noten que yo siempre digo: clamen. Cuando estás en un foso te tienes que caminar por toda la casa. Camina por toda la casa, pero tienes que acostumbrarte a esas oraciones persistentes. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. A veces es mejor levantar un puño cerrado a Dios que darle la espalda e irse. Díselo. Si estás enojado, díselo. Abraham se enojó con Dios. Moisés tuvo varios enojos con Dios. Si tienes un enojo, tienes que decírselo. Tienes que decírselo desde lo profundo del corazón. Señor, arrepiéntete de lo que vas a hacer, porque esto no puede ser. Después te darás cuenta que eres un necio. Apenas Dios te explique un poquito. Decía San Agustín, hablando de santos: cuán hundidos en el foso están aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Para el Twitter. Cuán hundidos están en el foso aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Vieron que hay gente que le gusta el foso, porque les voy a contar. La cloaca es repugnante y repulsiva al principio. Luego te acostumbras al olor a cloaca. O nunca han estado en un baño público de esos que carecen de higiene desde hace muchos siglos, pero tienes que ir porque no te queda otra, sino también vas a carecer de higiene. Y llegas y dices: qué olor, qué olor, qué olor. Al poquito tiempo sientes olor a pino. A pino silvestre. Y no siente porque se te acostumbra. Y hay gente que llega al foso, a la cloaca, y dice: ay, como Dios. Y después se acostumbra a la autoconmiseración, a que le tengan lástima. Hay gente que le gusta bien el pozo. Por eso hay gente que nunca quiere prosperar, siempre quiere que le den. Siempre quiere que lo bendigan. Hay gente que nunca da, quiere que le den. Es más bienaventurado para ellos recibir que dar. Son los que dicen: Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero ellos quieren la bendición, toda la bendición, y que vaya el otro a trabajar. Pero ellos quieren la bendición. Se acostumbraron a vivir en el foso. Y cuando estás en el foso no te tienes que acostumbrar, tienes que reclamar salir y enojarte con Dios. Y por último,
Apóyate en la familia espiritual. El domingo pasado Dios nos dijo, tú no puedes elegir los padres, pero puedes elegir los mentores. Olvídate de los ermitaños, no funcionan en esta vida, de irte a una isla desierta. Adhiérete más que nunca a la familia de Dios si estás en el foso. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cierta vez Israel peleaba contra Amalek y Moisés recibe una estrategia de Dios que mientras que Josué pelearía la batalla física allí abajo en el valle, él pelearía la batalla espiritual en oración en el monte. Y no pudo hacerlo solo, tuvo que orar con Aarón y Hur, que le sostenían los brazos. Y mientras que él tenía los brazos arriba, Israel ganaba, prevalecía. Cuando los brazos se cansaban, Israel empezaba a perder. Eso es un símbolo claro que no puedes permanecer solo. Por eso nos congregamos, no para cantar, no para escuchar mensajes, nos congregamos para fortalecernos unos con otros. Mi querido, como José, Dios quiere usar Egipto y el foso para enseñarte que Él está contigo, cubriéndote como la manta a un bebé. Pudiste haber perdido tu familia, todo lo que tenías, pero el Señor me dice que te recuerdes, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, yo no te dejo. No te dejo. ¿Están recibiendo esta palabra? No te dejo. Yo estoy contigo. A los que están en el foso, a los que no aguantan más, a los que dicen, wow, necesitaba esta palabra. El Señor me dice que nunca te ha dejado, nunca te perdió de vista. Nunca te perdió de vista. Ama a alguien profundamente y no lo perderás de vista nunca, siempre estará allí. Él no te perdió de vista, Él siempre estuvo allí callado a veces, no lo has sentido en ocasiones, pero Él no te dejó de ver nunca. Él está sobre ti. Reclama su presencia. Únete a la familia de Dios, mantente pegado a los mentores. Reclama en oración. Enójate con Dios si es necesario. Aférrate a tu carácter. Pero por Dios, vas a salir del foso y lamentarás no haber alabado a Dios en él. Dios bendice tu Egipto a causa tuya. Bendice tu foso a causa de que estás ahí. Y la historia de José sigue, Es llevado a la cárcel y toda la cárcel era bendecida. ¿A causa de quién? De José. Luego, es como si la historia se hubiese escrito sola. José llega al gobierno y toda la nación es bendecida a causa de él. Y todas las naciones de la tierra pueden sobrevivir al hambre mundial a causa de un hombre que bendijo a Dios en el foso. Si Dios está contigo en el foso y eres de bendición en tu Egipto, Dios también hará que seas de bendición a una multitud. Dios hará que seas de bendición a quien toques, a las naciones, a donde Dios te manda. Tomemos esta mañana para bendecir el foso, sea cual sea el día que vayas a salir de él. Bendice el foso. Dile: Señor, voy a ser de bendición en este trabajo horrible que tengo. Voy a ser de bendición para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, que si no fuese por ese jefe que me paga mal y me maltrata, no me habrían conocido. Voy a ser de bendición en esta casa prestada, en este auto que no arranca. Voy a ser de bendición en este país sin papeles, como esté mi estatus, pero voy a ser de bendición como José, porque el favor de Dios está sobre mí. Donde quiera que vaya, siempre eres rey, siempre eres príncipe. Y cuando tú eres rey y tú eres príncipe, se te nota aún estando en el foso. No conozco a José, no lo he visto nunca. Supongo que lo veré como tú en el cielo la primera vez. Lo reconoceré. ¿Reconoces a un faraón cuando lo ves? Cuando José está como segundo del faraón, se ve como príncipe. Creo que él siempre se vio así, desde que vestía las ropas favoritas de su papá, a cuando estaba en el foso, o a cuando revisaban los piojos, las fosas nasales y los genitales como una bestia. Él aún era príncipe. Tú notas cuando alguien lo es.
Tú notas cuando alguien tiene estilo, cuando alguien tiene percha, decimos en mi país. Y eso, damas y caballeros, no se aprende. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y Dios dice, tú eres linaje real. Real sacerdocio, linaje escogido. Pueblo adquirido por Dios. Príncipes de fosos. Príncipe de los agujeros. Príncipe de las cuevas. ¡Arriba! ¡Alabar al Rey de Reyes! ¡Al Señor de Señores! ¡El Rey! Hace 24 años atrás, casi 25, éramos padres por primera vez y yo me había interiorizado cómo iba a ser el parto y tenía algo a favor, que era que el obstetra o quien iba a operar de partero, de obstetra, de ginecólogo en este caso, es un amigo de muchos años que se dedicó a la rama de la medicina, a la ginecología, etcétera. Así que él me dijo, Dante, quédate tranquilo, Liliana, quédense tranquilos, que yo voy a ser quien esté en ese momento tan sagrado y tan especial. Así que eso hizo que yo pudiera entrar a la sala de parto antes que lo convenido, que hiciera muchas preguntas. Al fin y al cabo estaba con mi amigo, ¿no es cierto? La que sufría era Liliana, pero yo estaba distendido y estaba con mi amigo. Entonces se dispuso a hacer su trabajo. No sin antes yo le preguntara si tenía los implementos necesarios por si yo me desmayara, una cama preparada, una sala para pasar la semana, si algo me pasaba. Empieza el tema del parto, empieza lo que se supone debía ser algo normal. Lo vi muy relajado al médico, me iba contando, dice, esto es pujar y vas a ver que en un ratito vas a ser papá y va a ser una sensación muy bonita. De pronto veo que la cara al médico se le cambia, noto preocupación, no obstante la preocupación de él mira a su alrededor y las enfermeras parece que perciben algo que yo no me había dado cuenta y empiezan a moverse nerviosamente dentro de la sala, miran los instrumentos, empiezan a medir, se preocupan, hablan con cierto código médico que yo no entiendo y le digo, Sergio, al médico, ¿está pasando algo? Tranquilo, lo vamos a resolver. No, pero yo quiero que me digas. Después te cuento, me dijo. Después te cuento para un hispano, siendo argentino, es una inyección de adrenalina. ¿Cómo después te cuento? Ahora contame. Y me dice, no, después te cuento. Liliana dice, ¿qué pasa? Tranquila, mamá, ahora hay que empujar. Ahora no hay que hacer otra cosa. Preocúpate en empujar. El bebé tiene que salir. ¿Pero qué pasa? Puja, mamá, está todo bien, puja. No hubo explicación para nadie, pero yo noté que algo fuera de los rieles normales estaba ocurriendo. El bebé nace, Brian, hoy es nuestro director, así que nació, ahí está, dirigiendo. Por si esperaban otro final más trágico, no, está dirigiendo. Y cuando sale el bebé, tenía varias vueltas del cordón umbilical en derredor de su cuello. Y entonces lo empieza a desenredar. El bebé estaba morado. Brian no lloró. Apenas nació, no lloró. Liliana decía, ¿por qué no llora? Tranquila, mamá, tranquila. ¿Por qué no llora? Y le quitaba el cordón. Y luego nos enteraríamos que si se tardaba más tiempo, el cordón umbilical corta la llegada de oxígeno al cerebro. Y esos segundos son determinantes a que tenga una lesión cerebral de por vida. Una anomalía, una minusvalía física o mental que puede durarle toda la vida. Entonces, luego que pasó el susto, finalmente Brian empieza a llorar. Nos dicen, todo va a estar bien, haremos los estudios correspondientes, pero no los quise preocupar. Pero si no nos apuramos, si la mamá dejaba de pujar, pudimos haber tenido un problema más serio que simplemente el susto de esos 10 minutos más aterradores de nuestra vida. Hasta ahí la historia y ahora voy a conectar los puntos en un momento. Ayer yo le decía, Señor, ¿los traerás? Vuelvo a ustedes. Del norte, del sur, del este y del oeste de la ciudad. Y de otros puntos. ¿Qué quieres que le diga? Y de pronto fue tan claro lo que Dios me mostraba. En primera instancia me lleva al libro de Josué, el capítulo 10 y el versículo 8. Cuando Josué debe enfrentar, ¿acaso la peor batalla de toda su carrera de infantería militar? La peor. La Biblia narra que 10 ejércitos, 10 reyes, con sus respectivos ejércitos, se
conjugan contra él, le hacen frente. Estamos hablando de Josué, quien sucedió a Moisés y que ahora va rumbo a la tierra prometida, la conquista de Canaán. Entonces esos reyes se juntan contra él. Es el ejército que la Biblia describe como los amorreos. Los amorreos le hacen frente. Josué se asusta, puesto que aunque él es un esclavo devenido en militar, no sabe cómo va a ser para enfrentar a toda una infantería que es 10 veces más en número que el pueblo de Israel. La Biblia narra que él empieza a orar, consulta al Señor y Dios le da una respuesta abrumadora. Le dice en Josué 10, versículo 8: no tengas temor de ellos, no tengas miedo, porque yo ya te los entregué en tu mano. No es un tema menor el tiempo verbal. No dice te los voy a entregar, ya te los entregué. O sea que en mi ámbito espiritual tú ya tienes la victoria, Josué. Y agrega Dios, ninguno de ellos prevalecerá. En otras palabras, ninguno va a sobrevivir. Ni siquiera vas a tener que preocuparte por tomar rehenes. Van a morir todos. Y Josué vino a ellos de repente, continúa relatando la Biblia, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. No se pierdan este detalle que no es menor. Vamos a retrotraernos de vuelta. Dios le dice, ya te di la victoria, te entregué los enemigos. Y ahí Josué no dice, bueno, entonces no hago nada. Si me entregaste la victoria, vamos a esperar que se mueran con una peste, que los pique una rata. Los muerde una rata, las ratas no pican. Qué sé yo, que se contagien de gripe, que por la mañana estén todos muertos y Dios ya me dijo que vamos a tener victoria. No, el tipo recibe la bendición de Dios, la promesa, y marcha toda la noche. Si Dios le prometió que le iba a dar la victoria, ¿por qué él marcha toda la noche? De pronto tuvo una repentina revelación acerca de la oración, y es la siguiente. Quiero que lo escribas en las tablas de tu corazón y lo ates a tu cuello. Si vas a pedirle algo grande a Dios, más vale que estés listo para marchar toda la noche. Si vas a pedirle algo en fe audaz, más te vale que sepas que vas a tener que marchar. No hay victoria si no hay una marcha nocturna, obviamente de noche, toda la noche anterior a la batalla. Si quieres que Dios responda a algo en fe, vas a tener que marchar. La oración de Josué no fue una excusa para eludir responsabilidades. Él dijo, muchachos, Dios ya nos dio la victoria. ¡Javé! Alguien quería descorchar champán y algún mexicano destapar un tequila. Y le dijo a Josué, no, eso después. Ahora hay que marchar toda la noche. Y veo a Josué que hace todo lo humanamente posible. Se esfuerza físicamente, dirige a miles de soldados, ejecuta una estrategia y va a la batalla. A mí inmediatamente me lleva al versículo de Santiago que dice, así también la fe por sí sola, sin obras, ¿cómo es la fe? Muerta. Ah, lo sabemos. La fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. De pronto el Señor me decía, dile a mis hijos que hay muchas oraciones que yo no estoy contestándoles porque oran, pero no actúan. Porque piden, pero no hacen. Y la oración siempre, por lo general, va amarrada a la obediencia práctica. De otra manera, no es fe. Es un pensamiento positivo, es energía mental de esperanza, pero no es fe. La fe siempre que va a devenir en un milagro, va amarrada a un movimiento. Y la mayoría de las veces, si no te mueves, Dios tampoco lo hace. Tú dices, ¿por qué? Bueno, porque es la manera que Él diseñó para que opere la fe. Entonces, a la luz de esta revelación, yo volví al parto, al nacimiento de nuestro primogénito. E imaginé algo medio absurdo, lo vi desde una perspectiva absurda. Recuerden que les dije que el médico era cristiano. Así que imaginen que esto pudo haber pasado. Él me dice que no me preocupe, que todo está bajo control. De pronto su rostro cambia, se preocupa. Y yo le digo, Sergio, ¿qué pasa? Y él, en lugar de decirme, tranquilo, mirar a Liliana y decirle, mamá, puja, puja,
Dice, no, momento. Se quita los guantes, apaguen todo. La mira Liliana y dice, vamos a orar. Vamos a hacer una cadena de oración porque el bebé viene asfixiado. Y yo le digo, entonces, ¿qué vas a hacer? Llamen a las enfermeras, llamen a los otros médicos también. Vamos a empezar a orar todos juntos ahora, porque no es tiempo de hacer nada. Vamos a esperar que Dios haga el milagro. Se toman de la mano con la enfermera y empieza, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Dale oxígeno al niño ahora. Al que dejo sin oxígeno es al médico si hace eso. Pero porque yo lo ahorco. Yo le diría, estás loco, hermano. Ahora no es tiempo de ponerse a orar. Ahora hay que salvar el bebé. Ahora no es tiempo de quitarse los guantes ni apagar los aparatos de oxígeno. Es tiempo de encender todo. Se ponen los guantes y saca el bebé. Sí, pero hay que orar. Bueno, que puje mientras que ora. Ese es el título del mensaje. Puja mientras oras. Puja mientras oras. Puja. Yo le diría, no, doctor, lo vamos a sacar ahora mismo. Nadie cree en la oración como yo. Hablas de fe, tienes al tipo correcto. Pero tú te pones los guantes y no vamos a detenernos a orar. Pujar y si querés oramos entre pujo y pujo. Que haga en el nombre de Jesús. Que siga pujando. Puja mientras ora. La gente que tiene una fe audaz no se detiene a orar. Sí ora, pero mientras puja. En primer lugar, yo vuelvo a decir lo que he dicho hasta el hartazgo, aunque sea monotemático, que hay muchas cosas por las cuales no hay que orar. No hay que orar para cosechar, hay que sembrar, no hay que orar. Por mucho que diga, Señor, quiero cosechar. Si no siembra, no cosecha. El que no trabaja, que no coma. No hay que orar para saber más de la Biblia, hay que estudiar. Me enferma la pasividad de cuando alguien dice, y bueno, vamos a orar. Yo no voy a hacer más nada, ahora depende de Dios. Hay mucha gente que se pone a orar, se queda quieta. Si no pasa nada, dicen, se ve que hay que orar más. Y vuelve a orar. Es una línea de pensamiento que sugiere que debemos orar y después esperar. Si Dios quiere, lo va a hacer. Si no lo quiere, no lo va a hacer. Pero orar es lo único que se puede hacer y la mayoría de las veces no es lo único que se puede hacer. Hay que orar a veces y prepararse. Hay que orar y pedirle a Dios que intervenga, pero hay que empezar cambios de vida, cambios en los paradigmas para que Dios pueda obrar. Podemos decirle al Señor que pelee por nosotros, pero después tenemos que tomar la espada y pelear. Las oraciones unen nuestras palabras llenas de fe con acciones llenas de audacia. Y es ahí cuando la fe tiene sentido. Josué no se puso a orar, bueno, mata a los enemigos. Él estaba pujando y orando. ¿Estoy siendo claro hasta ahí, sí o no? Tú dices, yo estoy orando para tener una pareja o un matrimonio mejor. Si tú no empujas, si tú no pujas, la oración no te va a cambiar el marido. Ni la esposa que elegiste. No voy a decir la que te tocó porque no te vino por sorteo en Las Vegas. Te la elegiste. No va a cambiar. Entonces hay gente que dice, yo estoy orando por mi marido. Una dama una vez me dijo, mientras que él duerme, yo le impongo manos y camino alrededor de la cama. Si no le cocinás, por mucho que le derribe los muros de Jericó, no estoy sugiriendo que la mujer nada más esté para cocinar. Los hombres también no se le caen las alianzas para cocinar. Máximo si los dos trabajan. Lo que trato de decir es que así también hay hombres que dicen, yo estoy orando para que mi mujer cambie ese carácter podrido que le tocó porque es Satanás en el nombre del Señor. Y si tú no dejas de ser machista, hay a veces unas actitudes machistas, como que si la mujer fuera una cosa. Cuando la mujer tiene una idea o se le ocurre algo, la miran con desdén o subestiman lo que dice como si hubiese dicho cualquier babosada. Ese machismo a veces termina esmerilando, termina drenando el amor, la pasión. Y un día la dama se harta. Y no son demonios. Es que oraste y no pujaste. Y se te abortó el sueño, se te murió el bebé. En este caso se te murió el matrimonio. Porque lo que hiciste fue querer llevar adelante como macho un matrimonio en vez de como hombre.
Entonces cuando uno dice yo voy a dignificar mi matrimonio, ahí sí la oración tiene sentido. Si estás haciendo una oración por un empleo, en primer lugar no deberías quedarte en tu casa durmiendo. No puedes decir, bueno, yo ya anoche mandé muchos currículum por internet, ahora voy a dormir y que el Señor me sorprenda. No, si vas a buscar trabajo en la medida de lo posible, si se puede, trata de ir personalmente. Ahora, tu oración es que Dios te ayude a salir de las deudas. Genial. Vas a tener que agarrar una calculadora y decir, a ver, estoy gastando de más. Lo digo en serio, uno tiene que analizar los números porque tiene que evaluar los daños, incorporar nuevos hábitos. El gran sabio de todos los tiempos decía, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces yo creo que hay momentos en que uno dice, a ver, como Pablo, yo puedo vivir en la abundancia. Todos creemos que sabemos vivir en la abundancia. ¿Quién no? Uno dice, no hay que aprender para eso. Pero no todos aprendemos rápido a vivir en la escasez después de haber experimentado cierta abundancia. Es muy difícil levantar un pie y hacer equilibrio sobre la roca hasta que baje el agua. A nuestros hijos les cuesta mucho entender eso, que a veces hay que cortar internet, que a veces se terminó el cable, que a veces se terminó la soda y hay que volver al agua. No es para siempre, no es retroceder, no es que Dios quitó la mano, que hicimos algo mal, que estamos en pecado, sino que es lo que Dios quiere que hagas si le pediste que te ayude a librarte de deuda. Puja mientras oras. Hay momentos que tienes que decir, no, pujar y orar. Pujar y orar. Reestructurar. Hacer una reingeniería. Yo no te estoy diciendo nada que yo no haga, No te estoy diciendo tú que no lo sabes hacer y mírame a mí. Muchas veces, hasta el día de hoy, yo tengo que reestructurar porque me doy cuenta que hay cosas que no alcanzan, hay gastos que uno tiene sin sentido. Una vez una familia me dijo, tenemos una casa que nadie usa. Tiene 6 habitaciones, 8 baños y siempre estamos en el mismo lugar, todos amontonados. 8 baños y había 3 colas en la casa. O sea que más de 3 a la vez, aunque así quedaban baños. Y le digo, ¿por qué una casa tan grande? Y me dice, no sé, es que nos quedó grande y la seguimos pagando. Y entonces ellos oraban para salir de deuda y siempre estaban endeudados porque no pujaban. Porque no había agarrado el ritmo de que aunque Dios te da la victoria de ser libre de deuda, uno tiene que pujar, uno tiene que avanzar. Señor, bendice a mis hijos, dicen otros. Estoy orando para que bendiga a mi hijo. Pero esto no es magia. Por más que me traigan al Chucky acá adelante y diga, póngale la mano, No es magia. Si como padre no transmites principios, no le enseñas. Si vienes a la iglesia, lo tiras en la escuela dominical, te lo lleva y le dice, agarra el iPad y no me molesta hasta el lunes. Tu hijo lo va a crear el iPad, YouTube, el tutorial de YouTube le va a enseñar. Pero no le va a enseñar el padre. Entonces si uno dice, voy a orar por mis hijos, tú puedes levantar un cerco de protección, orar, pero hay que pujar, hay que educar. Tú puedes decir en el nombre del Señor, oro por mi hijo, le unjo con aceite para que no tenga malas compañías, pero necesita una reestructuración de bases. Que te sientes con él y le expliques, que hables de sexo. Si tú no hablas de sexo con tus hijos, a la hora que quieren saber, alguien más les hablará. Alguien más le dará información. Entonces tú no puedes decir, voy a orar para que Dios por la noche venga y le cambie el microchip y lo haga santo. No ocurre. El gran problema no es que espiritualizamos la Biblia, sino que la mistificamos. Y dejamos de hacer, dejamos de ir a la batalla por pretender que Dios pelee nuestras batallas mientras que nosotros descansamos. ¿Cuántos alguna vez oraron para perder peso? Orá todo lo que quieras, no vas a adelgazar por oración, a menos que ayunes, claro. Ahora, yo no digo que Dios necesita que lo ayudemos. Josué había visto cómo Dios había mandado alimento del cielo por años, cómo había hecho brotar agua de la peña. Dios no necesita que lo ayude a alguien y dice, resopla diciendo, alguien que me dé una mano. No. Pero cuando llega el momento de pelear una batalla, Josué se da cuenta que
a Dios le gusta que sus hijos participen de sus propósitos, que estén metidos, involucrados en el milagro. Yo te doy la victoria, pero hay que sangrar. Yo te doy la victoria, pero hay que desenvainar la espada. Hay que pelear, hay que arriesgar, hay que actuar. De otro modo no habrá bendición. Cada oración necesita ser acompañada por la acción. Tú haces lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Y Dios me decía ayer, cuando imaginaba tu rostro y tu cara y que me prestabas atención, yo soñé con este momento. Y Él me decía que te recalque una y otra vez que hay oraciones que Dios ya te contestó. Y tú dices, si me las contestó, ¿por qué no lo veo? Porque no haces, porque no caminas. Ya te dio la victoria, pero no fuiste marchando toda la noche rumbo a ella. Dios ya plantó bandera, lo que tienes que hacer es tú caminar hacia ese destino. No hay otra forma. La vida ocurre mientras vives. Y en un momento te vas a encontrar con que el pasado murió mientras dormías, el presente lo tienes ahí y se acaba rápido, y el futuro está más allá, aún no lo tocas. Lo único que tenías era el hoy, y el tiempo es algo que no regresa. El tiempo es algo que no se puede reponer. Tú no puedes bajo ningún punto de vista, como digo siempre, congelar a tu niña a los 8 años y que te espere mientras que tú te haces una vida y un nombre para luego leerle un cuento 10 años después. 10 años después la niña tendrá 18 y no querrá escucharte. Tendrá otros que le lean cuentos. Si es que le leen cuentos. No puedes congelar a tus hijos y decir, mañana voy a jugar, en 20 años, solo espérenme que voy a volar. Y al regreso pretender encontrar en tu pista de aterrizaje a los que algún día estaban contigo, esperándote a que tú regreses. No puede ser así, la vida no da tregua. La vida pasa muy rápido. Entonces tú tienes que activar, pujar, porque se te mueren sueños a diario. No estoy hablando que a lo mejor se te murió el sueño de ser bailarina profesional. Hablamos de los sueños cotidianos que se abortan día a día. Pensabas visitar a alguien y dijiste mañana. Pensabas comenzar una dieta y dijiste el lunes. Y la vida la vamos procrastinando. El tiempo es un gran timador. Es un gran embustero. Nos hace creer que podemos hacer mañana las cosas que debimos haber hecho ayer. Y un día nos damos cuenta, mientras que tenemos granos de arena en las manos, y como granos de arena se nos va el tiempo, nos damos cuenta que estamos viejos, que estamos grandes, y que lo que podíamos hacer con otra fuerza, con otra vista, con otra aptitud mental, ya no lo podemos hacer, que nos va limitando esta caja. Y nos empezamos a arrepentir, como mi amigo Pablo, que tenía tanto para darle al mundo y el mundo jamás lo oirá. Jamás alguien leerá un libro de él ni escuchará sus mensajes. Supongo que piensa que todavía soy un pésimo predicador, pero por lo menos lo he intentado. Por lo menos he salido. Por lo menos tuve claro la diferencia entre la esperanza y la fe. Él saboteó su propio destino y yo activé mi destino por medio de la ejecución de la fe. Entonces, mi querido, la esperanza es un deseo, la fe es una demostración. Esperanza tenemos todo el mundo queremos predicar a las naciones, hacer misiones, ser ricos, ser buena gente. ¿Cuántos lo van a hacer? La esperanza quiere que algo suceda, la fe hace que eso suceda. La esperanza son los planos, la fe es el contratista. La esperanza simplemente es el proyecto, la fe es empezar el proyecto. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Porque cuando empiezas, podrías fracasar. Y esa es parte de la ecuación. Pero sería terrorífico que quedes soltero, sola. Que no emprendas nunca la compañía. Que toda la vida seas un empleado. Y no digo que ser empleado sea malo, pero ¿qué tal si Dios te tenía por cabeza y nunca te animaste? Y venías en la cadena de los 7 días y dejabas de ser cola para ser cabeza y orabas por tu tierra y decías las palabras correctas, levantabas y flameabas tu herramienta y luego ibas otra vez a esa misma ratonera a maldecir el mísero salario diciendo algún día Dios me quitará de ahí. Dios no te sacará de ahí.
No hasta que tomes la decisión de decir, transformo el plano en fe, en algo que se pueda palpar, lo tengo que hacer. Y si fracaso, preguntas, es una posibilidad. Pero no hacer nada, ya estás fracasando. Entonces, ante la posibilidad, siempre es preferible emprender, soñar, arriesgar. No puedes guardarte el corazón para que no te lo rompan. La infidelidad es una posibilidad en la ecuación de una pareja. El que dejen de amarte también es una posibilidad. Pero tú no quieres un robot al que le obligues a que te ame. Vas a necesitar ganarte ese amor todos los días. Y no puedes bloquear el corazón, rodearlo para que nadie te lo lastime, porque al final solo tendrás un corazón solitario, bien guardado, protegido, entero, pero solo. Y tal vez hay gente que Dios levanta porque tú no lo has hecho. Kathryn Kuhlman solía decir, una famosa predicadora que está en la presencia de Dios. Ella decía, miren, yo soy una campesina nacida en Missouri, con un marcado acento. Por si fuese poco, soy divorciada. Así que no crean que fui la primera opción para Dios. Estoy seguro que Dios estuvo buscando en las distintas recámaras privadas a hombres primeramente que se atrevieran a pagar el precio, y la mayoría fue cobarde. Y luego a mujeres que no cargaban con el estigma de un divorcio y tampoco quisieron. Entonces yo fui una herramienta oxidada en las manos del contratista. Más que esas cajas de herramientas que no quisieron nunca salir de la caja. No soy la primera opción. Y he orado diciéndole, Señor, no soy nada, pero si puedes hacer algo con mi nada, esta nada es tuya para impartir al mundo, para bendecir, para inspirar. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor?